Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Temas de Hoy, que cada miércoles se abre como una ventana, allá por las 11 más o menos de la noche, en nuestros estudios, insisto, de Videoluz Televisión. Esta noche vamos a dedicar nuestra tertulia a un tema que ya ha salido en alguna ocasión. De hecho, en las ediciones anteriores, de años anteriores, ya ha salido, y en el que especialmente le tengo mucho cariño, porque soy un aficionado al fútbol, desde que mi papá, que en paz descanse, me llevaba por los campos de Córdoba, por aquellos campos de la electromecánica, de Lepanto, de toda aquella, estamos hablando de hace 50 años, pues íbamos por allí a ver los equipos modestos de Córdoba donde nací. Por eso esta noche esto parecería que es el plato de cancha deportiva. No, yo no soy tampoco Pepe Romero, que va, Pepe sabe mucho más que yo de todo esto, pero bueno, no hemos podido resistir la tentación, sobre todo por una razón fundamental, porque nuestra ciudad de Lucena, club de fútbol, está inmerso justamente ahora en la fase de ascenso a Segunda División REF. Entonces, bueno, hemos creído que es un buen momento para hablar con estas dos personas que tenemos aquí, básicamente y primero con Antonio Jesús Cobo. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Antonio Jesús Cobo es el entrenador, el míster responsable de llevar el equipo hasta donde está en este momento. Y por empezar un poco, vamos a empezar por lo último. Lo último fue el domingo pasado en Sevilla con el Atlético Central, 2-1. Hubiéramos merecido más, ¿no? Hombre, posiblemente sí, pero hablar de merecimiento y de justicia en un partido de fútbol es complicado. Al final lo que cuenta es el resultado que dice el marcador y no pudimos traer un resultado positivo, que por otra parte tampoco es un resultado malo en una eliminatoria de playoff. Pero bueno, creo que el resultado es remontable, que es lo más importante, y que evidentemente pues para una eliminatoria de este tipo tampoco es malo. De otro lado, nuestro amigo, y ya ha venido en varias ocasiones a nuestro programa, Juan Cantero Rivas. Juani, muchas gracias por acompañarnos otro año más. Gracias a ti por invitarme. Juani es secretario técnico del equipo, conocedor del fondo de toda la plantilla, de las categorías base, de todo el entramado de lo que es el Ciudad Deportiva, o sea, el Club Deportivo Ciudad de Lucena. Plantilla compensada, entendemos, que es la que elaboraste, pero si pudiéramos rebobinar de todo lo que ha pasado este año, que han sido muchas cosas, porque se ha llevado el año muy bien, hemos estado ahí hasta el último momento, ¿qué cambiaríamos? Si pudiéramos darle a la moviola para atrás, ¿qué cambiaríamos? El resultado de La Palma, el penalti del otro día, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué cambiaríamos? Eso es difícil. Hombre, cambiar es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que para mí, para todo el mundo, hubo un punto ahí en el que se nos puso la cosa muy bien, que le sacábamos, creo que eran 4 puntos a Puente Genil y bueno, tuvimos, yo creo que la desgracia de un partido desafortunado aquí en casa con el Ceuta, que parece que un poco es la bestia negra de casi todas las temporadas, por lo menos esta es la 6ª fase de ascenso, y en 3 ha intervenido a él, ¿no? Es verdad que ese partido se jugó a una intensidad y a un nivel, bueno, como deben de ser todos los partidos, pero sí es verdad que tuvimos un arbitraje un poco que da que pensar, ¿no? Porque del 1 al 96 todas las decisiones eran para donde creía el que mandaba, que era el árbitro, y creo que se equivocó en unas pocas. De hecho, nos anulan 2 goles que no eran fuera de juego, el penalti, el último penalti que pita, la no expulsión del que hace el penalti en contra nuestra. En fin, a partir de ahí yo creo que, bueno, eso no hizo daño, es verdad. Después vino el partido de La Palma y en esos 2 partidos que ahí un poco se dio la vuelta de cómo se nos había puesto de cara. Aún así, el equipo remonta ganando en el campo de rival, ¿no? En Puente Genil, incluso tenemos la opción de venirnos con un resultado más amplio, y al final ha sido una pelea hasta el último momento por intentar coger el liderato, que se nos escapó, ¿no? Que ahí creo yo, si pudiera cambiar algo, porque estoy contentísimo con la plantilla que tenemos, con el cuerpo técnico, con el entrenador evidente. Yo creo que la gente, sobre todo este año, ha disfrutado de muy buen fútbol, y aquí en casa hemos visto, yo creo que
No recuerdo ningún partido en el que no haya tenido esa identidad que Antonio ha dado a nuestro equipo. Y si tuviese que cambiar algo, pues cambiaría el arbitraje de Ceuta. Y seguramente este programa lo hubiera hecho tres semanas atrás y estaríamos en otras circunstancias. Vamos a hacer el programa en dos mitades, un poco porque nos sigan con cierto orden. Vamos a hablar de esta primera mitad del programa, como es lógico, del equipo y de la situación y de lo que queda, porque nos va a quedar mucho. Nos queda el domingo, por cierto, antes de que se me olvide, de estas muchas, por favor, de estas muchas, que vayamos muchos a apoyar al equipo el domingo que viene en el partido de vuelta de esta segunda parte de la fase de ascenso. Si se supera ese partido, ya luego vendría el último y definitivo. Pues entonces vamos a hablar de esta primera parte del equipo, de cómo se ha desarrollado la temporada y de las previsiones un poco de estos 3 partidos. Yo estoy convencido que nos van a quedar 3 partidos, aparte del domingo 2 más. Y luego una segunda parte que hablaremos de fútbol en general, pues, con personas que saben de fútbol, porque sin duda el fútbol es el gran espectáculo a nivel universal. O sea, nada es tan importante en la televisión como un mundial de fútbol o como una Eurocopa o como una final de una Champions. Eso está claro, ni siquiera en la Olimpiada, y eso está más que demostrado. Entonces, por hablar un poco, vamos a empezar con la plantilla, con el rendimiento que ha tenido este año, un poco por línea. Una de las grandes alegrías ha sido, sin duda alguna, el portero, porque Benito del Valle ha dejado su portería a cero en muchos partidos. ¿Desde ahí se construye el equipo? ¿Desde una portería con pocos goles? Sí, yo creo que es fundamental, sobre todo en estas categorías. Desde saber que tú en la parte de atrás, aunque la fase defensiva sea responsabilidad de todo el equipo, pero que desde la parte de atrás tenga una seguridad que se transmite luego hacia adelante, que te permite hacer muchas cosas en ataque y en otras zonas del campo. Y bueno, creo que este año intentamos construir el equipo así, ¿no? Es verdad que el rendimiento en cuanto a números ha sido espectacular. No solamente que hayamos sido el equipo menos goleado de este grupo, sino que si el campeonato hubiese llegado en otras condiciones, a partir de ese partido de Ceuta que comentaba Juani, en los últimos partidos que nos vimos obligados a hacer algunas cosas un poco que no son normales, ¿no? Yo creo que la cifra de goles en contra hubiese sido muchísimo menor y posiblemente estaremos hablando de ser el equipo menos goleado de España en esta categoría. De todas las categorías nacionales. Que no es algo que nos preocupara especialmente, ¿no? Pero yo creo que los números, y que como estás comentando, desde la parte de atrás son buenos, y eso yo creo que ha sido fundamental para que el rendimiento del equipo sea el que haya sido durante el año. ¿La defensa, desde ahí hacia adelante, se construye el equipo? Bueno, yo creo que a la hora de construir el equipo, es verdad que lo primero, por lo menos mi manera de verlo es porque cada año estamos haciendo una plantilla nueva. Llevamos muchos años ya que todo el mundo, cuando la gente habla conmigo, la gente de fútbol, otros directores deportivos, incluso presidentes de cómo haciendo un equipo casi nuevo todos los años, al final siempre estáis ahí, ¿no? Y os quedáis con la miel en los labios. A la hora de construir un equipo, yo creo que siempre se habla de una columna vertebral, un portero, unos centrales buenos, un medio centro fuerte, alguien que meta goles arriba, pero al final todos son importantes y yo creo que la manera de ver el fútbol hoy día no se trata ni de defensa ni de ataque, ¿no? El otro día vimos la final de la Champions y yo creo que el mejor defensa fue Dembélé, ¿no? Si eso antes de que pase el partido dices que el mejor defensa del París va a ser Dembélé, te dice, se ha tomado algo, ¿no? Y al final, incluso Luis Enrique el otro día lo hablaba, ¿no? De que la manera de presionar que tenía el portero y la salida al central, eso hace que al final no te lleguen arriba, ¿no? Entonces, para mí, en el fútbol moderno todo el mundo ataca, el primer atacante es el portero y el primer defensor es el delantero. Y tú empiezas a construir una plantilla para un proyecto importante en la categoría que estamos, como el Ciudad de Lucena tiene que hacerlo en tercera división, sí o sí, va a ser uno de los que intentan pelear por el campeonato, quedarte con lo bueno que has tenido el año anterior, que no es fácil porque
todos los equipos de segunda red, incluso los equipos de tercera, van a optar por quitártelo y a partir de ahí pues intentar hacer la mejor plantilla posible, ¿no? Me imagino que eso que está comentando Juan, esa tremenda movilidad del futbolista de un año para otro, eso complica mucho también la labor del aspecto técnico del equipo, claro, porque... En estas categorías y en equipos como el Ciudad de Lucena es normal, porque el equipo siempre en los últimos años ha estado arriba y es un escaparate para cualquier jugador. Entonces, en este mundo siempre hay un pez más grande que tú, siempre. Y cuando tú haces un buen año, lo normal es que los jugadores que hayan destacado, pues te cueste mucho retenerlos. Y aquí, pues, es especialmente sangrante eso, ¿no? En los últimos años. Hombre, yo conozco el club este año bien y lo conozco de otros años por haberlo tenido como rival. Y eso es un hándicap importante de cara al futuro más cercano, porque siempre tienes que construir prácticamente desde cero, ¿no? Este año es verdad que hablábamos al principio que intentar mantener a jugadores del año pasado, los que se pudieran y que interesaran evidentemente, porque bueno, luego dentro del vestuario ese pozo de un año a otro es bueno tenerlo y porque también de cara a la afición es algo importante, ¿no? Que el sentimiento de pertenencia que puede tener cualquier aficionado pues se ve un poco reflejado en jugadores que llevan aquí más tiempo, pero es muy complicado. Es muy complicado porque, como dice Juani, siempre hay un pez más grande que tú, incluso en categorías superiores, incluso en esta, con los que luego es muy difícil pelear, ¿no? En ofertas especialmente, sobre todo económicas. Pero bueno, yo creo que este año es una de las cosas que son positivas en la construcción de la plantilla, que han repetido un número importante de jugadores que estaban el año pasado, ¿no? Porque luego hay otro factor importante que lo ha apuntado Juan, y es que la influencia de un entrenador frente a un determinado futbolista. El ejemplo que has puesto es paradigmático. Dembélé en Barcelona, sí, el hombre que aquello no funcionaba, y bueno, y Luis Enrique le ha dado la vuelta a la tortilla, y entre eso y parece ser también, bueno, todo el mundo habla del propio hueco que ha dejado Mbappé, que de alguna manera, claro, ¡pum!, ahí han llegado los demás y lo han rellenado. Ese tipo de movimiento de futbolistas por un lado y la influencia del entrenador frente a los futbolistas, ¿pensáis que es importante? Hombre, en el fútbol de hoy, en el que los cuerpos técnicos son cada vez mayores, donde ya se conocen cada vez más a los rivales, porque cada vez hay más profesionales dentro de cuerpos técnicos, de la preparación física, del análisis, de la psicología, de la fisioterapia, que la mayoría saben más que los entrenadores, sinceramente, cada uno en su campo. Yo creo que la labor del entrenador va cada vez más encaminada a la gestión del equipo, a tener controlado ese tipo de situaciones a nivel individual y grupal, que situaciones más de juego como antes, ¿no? Entonces está claro que la influencia que puede tener una persona sobre otra, en este caso un entrenador o un jugador, para que cambie así de esa manera, pues debe ser muy grande. Y en este caso, pues absolutamente claro, ¿no? Hombre, evidentemente también influyen pues que el modelo de juego, la forma de jugar que tenga el equipo, pues le venga bien al futbolista, que el como ve al fútbol el entrenador, pues también sea parecido a como quiera verlo el jugador. Pero también te digo una cosa, si tú puedes trabajar mucho, preparar mucho, ponerle al futbolista un contexto que le vaya bien, pero si el jugador no quiere, es imposible. Y bueno, en este caso yo creo que Dembélé pues sí ha querido y ha creído en lo que Luis Enrique le haya propuesto este año, ¿no? Y los resultados pues individualmente son, que ya se habla de que puede ser el próximo Balón de Oro, y grupalmente pues bueno, mira lo que ha hecho el equipo, cómo juega y encima los resultados que ha obtenido. Volviendo al equipo, al nuestro, hemos quedado que el portero y la defensa han sido básicos en el entorno. En el centro del campo, dos nombres surgen, Javier Bas y Moyano. Javier Bas ha jugado menos este año, ha tenido problemas físicos, un futbolista en el final de su carrera del que yo soy fan directo, o sea, todos mis compañeros de sitio, cuando lo van a sacarlo el míster, ya va tu amigo y digo, veréis cómo ahora esto cambia. Cambia porque es otra velocidad, otra manera de jugar al fútbol. El centro del campo es la sala de motores, ¿no?
Moyano y él han jugado juntos algunas veces. ¿Son mezclables? ¿Funcionan bien juntos los dos? En el inicio del campeonato sí jugaron algunos partidos juntos. Lo que ocurre es que luego después entramos en las cosas de la competición, ¿no? Recuerdo que Javi Hervás en el primer partido en Cartaya hizo el gol y lo expulsaron. Y estaba en un momento fantástico porque había hecho una buena pretemporada. Y luego, bueno, ya ahí se van... Pero que luego durante el año no han coincidido mucho en el campo los dos, ¿no? Porque, por desgracia, Javi está mucho tiempo lesionado. Ha estado más de una vuelta lesionado. Entonces, han coincidido pocas veces en el campo, ¿no? El último partido fue en Tomares, que coincidieron un rato en el campo los dos. Pero, hombre, está claro que estamos hablando de futbolistas de un nivel espectacular, ¿no? De distintas edades, de distintos perfiles, pero que son mezclables, porque los buenos siempre se pueden poner, no pasa absolutamente nada. Al final se entienden y encima dos jugadores que para nosotros son importantes. Y en el centro del campo este año has visto que la cosa estaba bien coordinada, que se entendían unos con otros y que daban pie a ese juego que el míster siempre ha defendido, que es un juego de toque, de dominio, de fútbol, de jugando, vamos, ¿no? Ten en cuenta que bueno, a toro pasado es muy fácil hablar de cómo ha estado cada jugador, ¿no? Pero cuando termina de hacer la plantilla y empieza la pretemporada, resulta que si nos ponemos a analizar el centro del campo, es que tienes a Moyano, tienes a Javier Hervás y tienes a Alberto. Jugadores de corte defensivo, pero que ofensivamente también te dan cosas, te aportan mucho. 3 jugadores para un puesto que incluso pueden jugar, pues de ellos 3 pueden jugar 2, de un nivel altísimo. Después tienes a Sergio Rivera y tienes a Nacho. Jugadores de un talento, bueno, Sergio Rivera estamos viendo la segunda vuelta que ha hecho, la verdad que en la primera vuelta le costó más entrar, y después tiene a Hugo, que también juega de enganche ahí, que te puede jugar en el centro del campo. Es difícil encontrar y confeccionar un medio campo mejor que ese, es complicado. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de la temporada, este año yo creo que tenemos en la plantilla más juventud que el año pasado, incluso a lo mejor más calidad y más nivel, está más compensada. Yo creo que en eso el míster tiene la mayor parte de culpa, pero esa veteranía en puestos claves como es el centro del campo, un poco es donde se genera, y dos hombres como Alberto y Javier Hervás son importantísimos, que junto con la juventud de Hugo, de Sergio Rivera y a lo mejor de Moyano, venía genial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco cuando lo haces piensas que tanto Alberto como Javier van a estar tanto tiempo lesionados. Ya no es el tiempo que está lesionado, porque Javier va si está lesionado y Alberto 3 semanas. La semana que ya puede entrenar con normalidad, se habla de ya tenemos a Javier Hervás. No tenemos a Javier Hervás. Tenemos a Javier Hervás después de 3 semanas de lesión, que no tiene ritmo y que tiene que ponerse en forma con una cierta edad, ¿no? Entonces es imposible tener a Javier Hervás. Javier Hervás vamos a tardar más en tenerlo, que evidentemente ya casi no va a dar tiempo a ver el que todos queremos. Pero si esos dos jugadores, Alberto y Javier Hervás, hubiesen tenido algo más de fortuna en cuanto a lo hubiesen respetado más las lesiones, y te estoy hablando de, para mí, uno de los mejores equipos de todas estas fases que hemos tenido. Incluso el equipo hubiese podido estar mejor en el centro del campo, ¿no? Y nos queda la delantera. Arriba, ¿cómo se ha ido moviendo el equipo? Destaca un poco por forma de jugar la figura de Joselillo, siempre desbordando, siempre con 2 pendientes de él, ayudas en contra de él, lo cual deja huecos en otro lado. Y bueno, la figura de David Agudo, que es el máximo goleador con 9 goles. Lo que hemos hablado, se ha jugado mejor que para haber metido más goles, ¿no? Digamos. Posiblemente sí, ¿no? Que yo creo que el gran debe que hemos tenido este año ha sido la cifra de goles a favor. Eso ha sido, además, si lo que hablábamos antes de empezar, ha sido posiblemente el punto que nos ha hecho que no seamos campeones, ¿no? Aunque luego en la última jornada, pero bueno, ten en cuenta que hemos estado en el final del campeonato peleando con el Puente Genil por la cifra de goles. Y teniendo nosotros la cifra de goles en contra que teníamos, que era un número fantástico, nos está faltando eso. Pero yo creo que tenemos jugadores en la plantilla en los que años anteriores
sus cifras normales de goles eran buenas. Y que mezclar unos con otros viendo un poco, porque bueno, cuando confeccionas la plantilla no tratas de poner fichas tal cual, ¿no? Sino se trata de que luego esas fichas sean compatibles dependiendo un poco de lo que quieras trabajar y cómo quieras jugar. Y creo que la parte de arriba teníamos jugadores compatibles de distintos perfiles, tanto más en la punta de ataque como en las bandas o jugando un poquito por detrás del delantero, lo que se llama un segundo delantero, en fin. Y creo que tenemos jugadores para eso, para afrontar el campeonato con garantías, ¿no? Nos ha faltado eso, el hacer más goles, y creo que el equipo lo ha generado, ¿no? Luego al final todo el mundo ha metido goles. Joselillo ha hecho goles, Cascajo ha hecho goles, Manu Molina ha hecho goles, Sergio Rivera ha hecho muchos goles, Hugo también, Jairo, David, ¿no? Pero no han sido suficientes, eso está claro. Y en el juego de ataque, ¿cómo has visto tú la mezcla entre el juego de desborde de Joselillo, el remate de los demás? ¿Cómo lo has visto? Hombre, ofensivamente yo creo que el equipo ha estado bien en cuanto a generar esas ocasiones, ¿no? Lo difícil del fútbol es meterla, enchufarla, eso, pero no aquí, en el Madrid, en el Barça, en cualquier equipo, en cualquier categoría. Pero lo difícil es meterla, pero yo diría que a un nivel casi por igual está el generarlo, ¿no? Eso el equipo lo ha generado. Y hemos tenido buenas bandas, hemos tenido buenos jugadores que han llegado de segunda línea y hemos tenido, se ha generado muchas ocasiones. Es verdad que quizás ha habido jugadores que no han estado con la confianza que han estado otras temporadas y con los números que han hecho en otros sitios donde han estado, que eran los que no, en principio no, bueno, cuando confeccionan la plantilla te invita a creer que eso lo tienes cubierto, ¿no? Después llegas a un sitio y por lo que sea no te sale tu año, no haces la cifra de goles que se esperaba de ti, vienen lesiones por medio, en fin, y a lo mejor había algún jugador que otro que esperábamos que tuviese otras cifras, que sí las ha tenido en otros sitios y que creíamos que aquí lo podían hacer, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, en conjunto el equipo, sobre todo el fútbol que ha hecho, yo creo que no habrá ningún aficionado que haya ido algún partido este año y se haya salido decepcionado de lo que ha visto de su equipo en cuanto a entrega, en cuanto a pelea, en cuanto a ambición de querer pelear por el campeonato y después de irse de allí habiendo disfrutado de lo que ha visto, ¿no? Porque bueno, sabemos que otras temporadas a lo mejor hemos conseguido números similares o hemos estado peleando por lo mismo, pero bueno, te escuchaba el run que yo intento aislarme de todo eso porque yo creo que si en la vida de algo sabe la gente, cada vez estoy más convencido que es de fútbol. Todo el mundo sabe de fútbol. Si pasa por un bar y ves que está jugando ayer en Madrid, ves que el que se lleva ya 7 cervezas está hablando, pero ¿qué hace Ancelotti? ¿Por qué no saca fulanito? ¿Por qué juega? Entonces, sabemos todos más que todos. Pero en líneas generales yo creo que el aficionado de Lucena tiene que estar contento con lo que el Ciudad de Lucena ha propuesto, ha dado y bueno, ojalá sigamos dando a partir de este domingo, ¿no? Eso yo creo que lo firmamos todos los que vamos con regularidad este año. El fútbol que se ha visto un fútbol muy vistoso, un fútbol de banda, un fútbol con un control del centro del campo, la seguridad del portero, hombre, que siempre llama mucho a la homogeneidad del equipo. Y que, hombre, por regla general se ha disfrutado todos los días que hemos ido. Hablamos de fútbol, hemos hablado un poco de táctica. El otro aspecto, el aspecto físico, el equipo está bien, yo creo que físicamente está bien. Lo que pasa es que, claro, la temporada se va alargando. La temporada se acabó ya, ahora estamos en otra. Y además ahora, en estas fechas que hemos estado con un clima de una manera, que la primavera no terminaba de llegar y de golpe se nos ha venido el calor. Me imagino que eso es un reto ahora en estos partidos que quedan tan importantes, mantener el tono físico. Claro, los picos de forma tampoco se pueden mantener de forma eterna, entonces eso es un reto también para la parte de la preparación física del equipo, entiendo. Es una cuestión que es complicada porque el planificar a más de 1 o 2 semanas el aspecto físico es complicado porque tú no puedes pensar que esta semana voy a intentar hacer una cosa distinta porque veo que el equipo está más cansado o está más fresco, porque tú tienes que llegar al domingo y tienes que ganar. Entonces,
aquí planificamos a un corto plazo porque es muy difícil hacerlo más allá de 1 o 2 semanas, y yo creo que el nivel físico del equipo durante el año está bien, ha sido bueno. Los picos de forma los tienes que controlar, como tú dices, pero a ese corto plazo porque no se puede hacer de otra manera. Y luego, no solamente a nivel grupal, sino también a nivel individual, porque cada jugador es un mundo. Y no es lo mismo estar entrenando con un jugador que lleva jugando muchos minutos a otro que juega menos, y de lo que se trata es de que todo el mundo esté en la mejor forma posible para luego el domingo disputar el partido. A eso hay que sumarle que ahora pues la competición se nos ha alargado más tiempo, en una época del año en la que tienes que sumarle lo que tú hablas de las temperaturas y que llevamos 10 meses compitiendo, que mentalmente esto es complicado. Con la presión que tenemos de pelear por el ascenso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo que intentábamos, el único objetivo así un poco general era que llegásemos a los últimos 10 partidos bien. Que no hubiese lesionado lo menos posible, que el equipo estuviese con una frescura para poder permitir competir los partidos con cierta solvencia, y yo creo que eso lo hemos hecho. De hecho, hasta el partido de Ceuta, como dice Juani, veníamos de 4, ya habíamos entrado en los últimos 10 partidos, veníamos de 4 victorias seguidas. La semana antes habíamos ido a Conil y habíamos ganado en un partido en un campo que es súper complicado, y afrontábamos este último tramo con garantías todo el mundo de que estábamos bien y con confianza, diciendo a cualquiera le podemos ganar, como estamos. Pero luego entra algo que es lo que tiene este deporte, ¿no? No está previsto, claro. Pero bueno, nosotros, yo creo que el equipo está bien ahora. Hemos tenido algunas lesiones ahora en el playoff que pueden ser normales a esta altura del año, y de jugadores que llevan muchos minutos jugados, pero ahora ya no queda nada más que ir día a día, recuperar lo mejor posible al que esté lesionado o el que no esté bien, para llegar el domingo y pegar bocado. Y efectivamente, bueno, yo estoy convencido, e insisto, ya lo he dicho antes, que nos quedan 3 partidos, el del domingo y 2 más, que serían los finales de esto. En estos últimos partidos que quedan, por muchos cambios de hora que haya, el calor es el gran enemigo. ¿Cómo se afronta eso, ya con tu propia experiencia futbolística previa, cómo se afronta eso para un futbolista que ya viene eso, en la última fase de la temporada, cargado ya de partidos? Hombre, es verdad que llega un poco, sobre todo, aparte de lo físico, mental, ¿no? Yo creo que no habíamos, o teníamos toda la sensación, sobre todo antes del partido, que no hace nada más que mencionar, pero es que es así, la sensación de que este año era y no íbamos a tener que continuar, y bueno, eso psicológicamente es un varapalo, ¿no? Después llevamos una temporada muy exigente, porque como bien dice el míster, Ciudad Ilusiona no puede salir a ningún campo a intentar reservarse o intentar quitarle minutos a uno. Tiene que salir a ganarlo todo sí o sí, si quieres que seas campeón, y llegas cansado, evidentemente. El tema de las temperaturas afecta, pero bueno, eso yo creo que afecta a todo el mundo. Después los entrenamientos se han adecuado más o menos a los horarios que vamos a competir, y bueno, adaptarnos a lo que viene, porque para ellos también va a ser la misma calor, y yo pienso que al final el nivel físico te lo marca un poco también las lesiones que hayas tenido durante la temporada. Y el otro, yo soy mucho de escuchar a los entrenadores, yo soy bastante más de escuchar que de hablar. Y el otro día hablaba Luis Enrique, que le preguntaban por la preparación física, que cómo había llegado el equipo tan bien al último tramo. El otro día vimos en la final, se vio un equipo que incluso, claro, cuando te salen las cosas, parece que estaba mejor físicamente, ya todo es... Ya todo va bien. Pero es verdad que él hablaba de que en Navidad, por ejemplo, decía que era el equipo que en Europa que más descanso había dado, que había dado 10 días a toda la plantilla. Y toda la gente decía, ¿cómo descansas tanto si lo que hay es que entrenar, Y es verdad que eso no es fácil manejarlo, es muy difícil, pero entiendo que todos los equipos tienen hoy profesionales como los preparadores físicos, que al final el staff técnico es el que lo conjunta todo, ¿no? Para eso, para intentar durante la temporada dar los descansos suficientes como para llegar a final de temporada con un oxígeno que yo creo que nuestro equipo lo tiene, porque aparte tenemos más juventud que el año pasado. La verdad que el año pasado llegamos con lesiones importantes al último tramo y llegamos muy tocados físicamente, y bueno, en Ceuta más o menos defendimos la cosa, aunque fueron superiores, y aquí nos pasaron por encima nuestra, ¿no?
Pero yo creo que este año es diferente y el equipo, una de las cosas muy buenas que ha tenido es que cuando han venido momentos complicados y han venido momentos en los que durante otras temporadas se ha perdido un poco la confianza dentro de lo que es el club y el vestuario, este año no. Este año, cuando han venido, por ejemplo, la derrota aquí con Puente Genil, y creo que después salimos y tuvimos también otro, pues sí, la Casa del Central, tuvimos 2 derrotas seguidas, el equipo se rehizo y volvió a tener su identidad y volvieron a llegar los resultados. Y bueno, lo del domingo no creo que sea algo como para tener para que reste, porque hicimos un grandísimo partido. Entonces yo creo que el equipo llega con confianza y fresco en cuanto a lo físico como para poder pelear la eliminatoria. Pues el domingo, 7:30 de la tarde, todos al Estadio Municipal a ver el partido de vuelta con el Sevilla Central, el equipo que está en la otra parte de la eliminatoria, y que, hombre, con un 2-1 en contra es un remontable, teniendo en cuenta además que el factor resultado va a nuestro favor. Al haber quedado por encima, con un empate teóricamente podríamos pasar. Hablemos de fútbol, vamos a hablar de fútbol en general y bueno, qué distinto es el fútbol de cuando vosotros jugabais ahora, ¿no? Esto parece que han pasado siglos, ¿no? Y han pasado pocos años. El fútbol es sin duda un fenómeno de masa, el fenómeno de masa más extendido en todo el mundo. Y claro, el fútbol le pasa como a la vida, va evolucionando, va cambiando. ¿Qué es lo que pensáis que más ha cambiado de vuestro fútbol al fútbol actual? Hombre, yo pienso que, por ejemplo, yo que he jugado y que al final he estado jugando 20 temporadas seguidas, imagínate 20 años. Empecé con 17 años en el primer equipo, que esa temporada con edad juvenil ya lo jugué todos los partidos, todos los minutos, hasta los 37 cuando subimos a Segunda B, que fue cuando me retiré, ¿no? Y con la fortuna de no tener lesiones importantes, no perderte, y ha evolucionado los primeros años en cuanto a todo, en táctico, técnico, físico. Tú llegabas y todos los entrenadores que he tenido, desde Juan Ríos a todos los que iban pasando, entrenábamos 3 días a la semana, eran martes, jueves y viernes. Martes era ponte la zapatilla que le va a dar una vuelta al pueblo corriendo, todo el mundo a correr a darle la vuelta a Lucena por la ronda. Después llegaba, hacía 10 largos en velocidad y hacía un partidillo corto. Jueves partido de campo entero y viene una salida y un partido corto y finalización. Eso eran los 3 días de entrenamiento preparando para... Y estamos hablando que en aquella tercera división jugaba la Algeciras, la Valona, el Betiver, que habían clubes importantes que han estado en segunda algunos años y demás, y eso era lo que tenía. Hoy día el equipo que entrena a este hombre entrena 5 días a la semana, 5 días a la semana, y la variedad de cosas que hace en cada entrenamiento está todo mucho más enfocado en lo que necesita un futbolista para hacer en el campo, adaptado a eso, ¿no? ¿Para qué querías darle la vuelta a la ronda? Eso era carrera continua solamente. Y entonces ha evolucionado. En eso te hablo de lo físico, lo táctico igual. Lo táctico llegaba un entrenador y llegaba Juan Ríos con la toalla, que siempre llevaba una toalla pequeña en la cual la apretaba, que yo todavía no sepa qué era aquello, pero decía, los tíos, los futbolistas tienen que tener, y me vaya a perdonar la expresión, pero los huevos chiquitillos y pegados al culo, eso es lo que decía, y me cago, hay que salir y eso era lo táctico que te daba, 4-4-2, y el central ponía el balón en el pico del área chica, para arriba, a partir de que el balón cayese allí, que se partía la cabeza, a jugar lo que pudiera, y cuanto más largo fuera el balonazo, que yo en aquellos años, yo siempre me he caracterizado por ser un futbolista de guerra, ¿no? Entonces, cualquier pelotazo que pegaba, cuanto más lejos iba, más te aplaudía la gente. Hoy día pégate un pelotazo, a ver quién te aplaude. Entonces, ha evolucionado muchísimo, muchísimo, por suerte, como yo creo que como casi todo en la vida. Pero sí es verdad que hoy da gusto sentarte a ver el fútbol. En aquellos entonces, aquello también nos gustaría, evidentemente, pero yo creo que ha mejorado mucho y en no hace mucho tiempo ha dado un cambio todavía más grande en el que todo el mundo se ha dado cuenta de que
de que, bueno, antiguamente era impensable sacar el balón jugado de atrás, eso era impensable, que el portero jugara con un central y le devolviera el balón, eso era impensable, ¿no? Pues, y hoy día, ¿qué equipo no intenta hacerlo, ¿no? Para atraer a gente, para generar espacios, para tantas cosas. Entonces ha evolucionado muchísimo para bien y evidentemente si hoy volviésemos a ver un partido yo creo que nadie lo vería. Todo ese cambio que ha retratado en gran medida Juan, lógicamente, claro, genera un cambio en la propia actitud y en la propia condición de los futbolistas. Por ejemplo, ya lo ha dicho él, los porteros entrenan ya con el pie, ya porque es que tienen que saber jugar al fútbol con el pie, primero. Y segundo, otra cosa que probablemente donde más se note todo lo que ha hablado Juan, que es en el concepto del equipo de que todo el mundo tiene que defender. O sea, yo creo que quizás sean las dos ideas. Aparte de esas dos ideas, ¿qué piensas que ha sido lo más evolucionado en el mundo del fútbol en los últimos 20 años, por ejemplo? En cuanto a lo que habla Juan y de la forma de jugar y demás, está claro, yo creo que eso todo el mundo lo hemos vivido. Yo creo que en los últimos, sí, posiblemente en los últimos 20 años, el cambio más grande y que ha hecho que luego después vayan surgiendo otro tipo de cosas que afectan a la preparación física, al juego, es el cambio de la superficie. De la superficie, o sea, los campos han mejorado. Los campos han mejorado, evidentemente. Antes eran la mayoría de campos de tierra, excepto en tercera y algunos campos donde había campos de hierba natural y posiblemente no estuvieran muy bien. El césped artificial, desde que apareció, ha permitido hacer muchas más cosas, sobre todo desde los más pequeños, ¿no? Cuando yo dejé de jugar, estaban empezando los campos de césped artificial a aparecer, pero ya hay muchos, vamos, la mayoría de los jugadores que tenemos en la plantilla, esos se han criado, eso la primera vez que pisaron un campo fue ya con césped artificial, y eso les ha hecho mejorar muchas cosas. Se han perdido otras muchas también, evidentemente, muchísimas. Yo las he hecho en falta, ¿no? En el caso de los porteros, bueno, los porteros lo que tienen que hacer es parar. Y luego a partir de ahí lo que sea. Que para llegar a un gran portero también tienes que jugar con el pie hoy y hacerlo bien, evidentemente. Pero lo primero que tienes que hacer es parar. Igual que un central, lo que tienes que hacer es marcar y que no pase. Y el delantero meter los goles. Partiendo de todo eso, luego después esto ha cambiado una barbaridad en la preparación física, en todo. Antes de las pretemporadas, yo por ejemplo lo primero que hacía, bueno, ni nos pesaban, ¿no? Lo decían. Y yo no he jugado en tercera división ni me he acercado. Y Juan ya estaba jugando en segunda B, pues habrá visto cosas más profesionales, pero te pesaban y llegaba a la pretemporada siempre con un poco, todo el mundo llegaba a bordo, ¿no? La mayoría de los jugadores ahora hasta se pesan la comida. Cualquiera, y cada vez más normal, ¿no? Llevan una dieta medianamente regular, toman suplementaciones deportivas prácticamente todos los días. O sea que hasta la preparación física ha cambiado muchísimo. Hoy, por ejemplo, yo cuando lo vi por primera vez, que fue hace poco, pues también con un preparador físico, bueno, que empezaba ya a verse por los campos, pues empezó a sacar las gomas que hay ahora, que son las gomas, las bandas elásticas, y dice, vamos a comprar unas gomas porque para calentar está bien. Y hombre, yo no soy tampoco muy mayor todavía, pero ¿unas gomas para qué? Parece que estamos tontos. Gomas, ¿no? O sea que el material ha cambiado muchísimo, los balones han cambiado, la superficie y luego la preparación de la gente, ¿no? Todo eso ha hecho que por suerte hayamos mejorado muchas cosas, ¿no? Pero también se ha perdido alguna esencia que antes había y que yo creo que esa no se puede perder y que hay que seguir recuperándola. En cosas como esta, que el portero lo que tiene que hacer es parar y luego a partir de ahí que mejoren todo lo que pueda. Pero bueno, está claro que muchas cosas han mejorado, que yo creo que favorece el espectáculo, o al menos en nuestras categorías, que te permita ser más profesional con menos recursos que un equipo de primera. Y, hombre, para los que nos dedicamos a esto, yo creo que por ahí el camino va bien. Por tanto, parece que uno de los elementos básicos de las que explican el cambio que estamos hablando es la mejoría física. Eso es evidente, o sea, hoy día se cuida todo el mundo muchísimo más. Esa mejoría física y la mejoría en lo que es la calidad de vida de cada cual, en la dieta, en fin, la bohemia de los futbolistas y la noche en otras épocas, eso ya ha quedado atrás y los futbolistas son profesionales y se cuidan y se dedican a lo suyo. Todo eso lo que genera, entiendo yo, es que el fútbol se juega a una mayor velocidad, mayor. Cualquiera es capaz,
cualquiera, con la preparación física esta que estamos diciendo que ha mejorado, de asimilar las tácticas que le vayan imponiendo, porque claro, entonces todo eso tiene dos preguntas inmediatas. Todo eso ha igualado un poco, digamos, más la fuerza entre uno y otro equipo y claro, la siguiente pregunta se cae de su peso. Si todos vamos bastante parejos, es curioso cómo se puede ver, y pongo un ejemplo concreto. Yo tengo un sobrino que es entrenador de cadete, y vino aquí a jugar en el poli, vamos, en los campos de la piscina cubierta con su equipo, que viene de Córdoba, a jugar contra el Ciudad de Lucena. Y entonces hablaba yo con él y con mi cuñado, que es su padre, digo, bueno, pero si esta gente, cadete, se veía el equipo trabajado, funcionando, cada uno en su sitio y hacían todo. De hecho, quedaron bien en la competición, quedaron altos, ¿no?, en la clasificación. Pero es que es llamativo, hombre, que todavía los cadetes ya no son benjamines, pero bueno, la tendencia a desordenarse un poco, ¿no? Pues seguían. Entonces, a lo que voy. Esta mejoría física ha generado igualdad en los equipos y la segunda parte, que se cae por su peso. ¿Y la figura dónde está? El talento, el chiquillo ese que llegaba de la calle y que tenía el balón pegado al pie como si fuera una guita allí puesta y que no se le caía. Con ese, ¿qué hacemos? Ahí tenéis ya para un rato. Tiraré, mister. Pues mira, yo creo que la mejora física, como tú dices, ha ayudado, ¿no? Y hace que cada vez el fútbol sea todo cada vez más rápido. Pero la diferencia... Y creo que el que tú dices, el figura, la velocidad que tiene es de pensamiento, que a fin de cuentas, en el último momento de lo que más vale es eso. Porque la velocidad en el juego, evidentemente, ha mejorado gracias a la preparación física, a la mejora técnica de los jugadores, está claro. Pero la velocidad, esa velocidad de pensamiento que te hace ver las cosas antes que el resto, o que tú puedas ejecutarlas un poquitín antes porque lo hayas visto antes, eso se lleva con el talento, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que con eso, igual antes sí te servía, pero solo con eso ya no vale. Entonces, es fácil ver ese talento, pero luego, si tú quieres rendir y competir y estar en un equipo en el que ese talento florezca, como no estés preparado físicamente igual que el resto, y da igual la categoría en la que estés, yo creo que eso vale para cualquier categoría. Evidentemente en las categorías más bajas, en las que siempre hay mucho más espacio en el campo, porque tácticamente los equipos no estamos tan organizados mejor como los de arriba, pues si hay más espacio va a tener más tiempo para ejecutar y para pensar cosas y puede hacer más cosas. Pero a medida que vayas avanzando en las categorías, la diferencia más grande es esa, ¿no? En la velocidad de ejecución de cosas concretas y sobre todo la de pensamiento. ¿No? Aquí cuando nos enfrentábamos en el partido de Copa con el Leganés, los jugadores, yo les preguntaba, ¿qué habéis percibido dentro del campo? Y dices, pues que tú vas a una velocidad que para ti es tremenda y ellos van a una velocidad que parece que es menor, pero ejecutan antes y piensan mucho antes. Entonces, bueno, se ha igualado todo muchísimo porque todo el mundo está muy bien preparado físicamente, porque ya tácticamente se preparan los equipos cada vez mejor en todas las categorías, pero esa cosilla individual es lo que hace que el futbolista llegue más arriba, pero si no se prepara físicamente bien. Tú piensas en Isco, en los últimos años en el Madrid, ¿qué le pasaba a Isco? Porque posiblemente se había dejado un poco, ¿no? Y míralo ahora. En el momento en que otra vez ha dicho, bueno, voy a intentar, no sé, que no sé cómo será su situación, pero lo que se percibe de fuera es eso, ¿no? Entonces está claro que el que no esté preparado físicamente bien y cada vez más y con, digamos, con más medios, ¿no? No solamente lo que estamos hablando de las suplementaciones nutricionales, de trabajar cada vez más en el gimnasio, de que tu cuerpo esté perfecto y demás, pues, eso cada vez cuesta más trabajo. A todo eso que el míster ha comentado, yo daría un puntito más en cuanto a lo que hemos hablado de que cualquier equipo se sitúa bien, que juega bien, que todo eso, y la parte física es importantísimo, pero en la evolución de un nene de cantera o en un jugador de la máxima categoría
Para mí, la figura más importante que hay hoy día en el fútbol es el entrenador. Lo tengo clarísimo, porque he jugado 20 años y yo no he perdido nunca la ilusión por jugar, y sobre todo aquí ilusionado porque para mí que llegara el domingo, poder salir al antiguo municipal y jugar el partido, eso era lo más grande. Pero sí es verdad que dependiendo del entrenador que tuviese, lo que esa persona te transmitiese, independientemente de que te pongan 4-4-2, de que te diga cómo tienes que... lo que te transmita, la confianza esa que te dé, para mí eso hace que un jugador esté a este nivel o pueda llegar hasta un nivel superior. Lo hemos visto, todos los jugadores hoy día, ahora mismo hablan de lo bueno que es Luis Enrique en el PSG, de Flick en el Barcelona, jugadores que el año anterior con Xavi, ¿qué pasaba? Y eran los mismos, ¿no? Y la confianza esa que tenían toda la hora de hacer cualquier cosa, hemos visto el nivel de Ferran, hemos visto el nivel de la mayoría, eso es la figura del entrenador. El que día a día tú vas a entrenar y tienes ahí la cabeza visible, que es la que te transmite esa confianza para que tú puedas hacer cosas en el campo, es la que cuando ese hombre capta que un jugador, por lo que sea, está más bajo, por un problema que pueda tener en casa, por 1000 cosas, llegue y te dé esa palmadita o te dé ese aliento de venga para arriba. La figura de entrenador es fundamental para todo, aparte, y después en lo físico es verdad que está todo muy equiparado porque todo el mundo se va a preparar bien, hay buenos preparadores físicos, pero la figura del que te da esa confianza y esa para después transmitirlo en el campo, esa es la del entrenador, sin duda. Me la ha dejado votando, mi amigo Juan, me la ha dejado votando. El fenómeno Barça. Creo que él es culé, yo soy merengue, pero reconozco que el fenómeno Barça es impresionante, no creo que haya otra palabra para definirlo. O sea, un club que, bueno, está como está a nivel institucional, en fin, ahí no vamos a entrar, y en las formas y maneras de Joan Laporta, él eso lo lleva él. Pero que un club que tenía grandes problemas y que el equipo sale, surge, fichan a un entrenador nuevo, venía ya de la Bundesliga, hombre, que no es que este hombre ya tenía un currículum, pero la capacidad que ha tenido, lo ha dicho Juan, de coordinar todos esos futbolistas, muchos de ellos de la cantera, muchos de ellos de veintena de años, 20, 22, 24, 23, 17, 18. Bueno, y lo de Lamine Yamal, eso, lo de Lamine, eso es una cosa que, bueno, lo iremos viendo con el tiempo, pero ese futbolista realmente tiene unas capacidades impresionantes, ¿no? Entonces, a eso voy. Ese fenómeno tan enormemente agradable para los que nos gusta el fútbol, porque eso te reconcilia con el fútbol, a fin de cuentas. Es decir, un hombre que venía, entre comillas, al Barcelona, bueno, medio a estrellarse y ha hecho, le ha cambiado, le ha dado la vuelta a todo como un calcetín y ha conseguido un equipo que, bueno, si todo va como debe de ir, ahí hay equipo para 10 años como mínimo, ¿no? Dos preguntas. Lo primero es lo que tú has dicho, suscribir, que efectivamente es la figura del entrenador, sin duda alguna. Y la segunda pregunta, bueno, si es tan sencillo, que los demás, ¿por qué no lo copian? ¿Por qué no consiguen canteras tan importantes como la del Barça? ¿Por qué no dan confianza a los jóvenes? Que, claro, los equipos tienen que renovarse sí o sí. Y en cambio, pues bueno, van con otras políticas. El Paris Saint-Germain, la política es talonario por delante y vamos andando. En este fútbol tan complejo, ¿no sería bueno retomar cosas tan básicas como cuidar a los jóvenes? Pero al final, todo lo que estemos hablando de cuidar la cantera, evidentemente, es fundamental. Y lo estamos viendo en el Barça. El Barça, yo no sé si Lamine Yamal llegará a ser el mejor del mundo o no, porque es muy joven y lo está haciendo ahora. Pero hemos tenido, para mí, el mejor jugador de la historia. Y se ha creado en la cantera del Barça. Sí, sí. Un Barça o un Madrid tienen al niño que quieran, no solo de España. A nivel mundial, yo creo que a la puerta que llame el Madrid o el Barça, cualquier padre ya se le abre los ojos y tiene al niño que quiera. Después el formarlos no es fácil, el formarlos para que cuando lleguen al primer equipo puedan estar a nivel de los del Barça, pero sobre todo es el entrenador. Si el entrenador tiene la capacidad de decir, no, yo Cazador, el otro, es que hemos visto partidos en los que
el Barça podía haber perdido las opciones de Liga, porque había momentos en los que había 1, 3, 4 puntos de diferencia con el Madrid, que eso prácticamente no es ventaja. Y sin embargo había partidos que veíamos cómo ha sacado el chavalillo ese ahora, en este momento que tienes que ganar ese partido para que no te coja el Madrid, pues lo ha sacado. Y cuando tenía que darle 50 o 60 minutos a Lewandowski o a Ferran porque habían salido de una lesión o a cualquiera, esto está así y lo voy a hacer, y si con eso me estrello, me estrello. Pero hay que tener un par de riles para hacerlo y para decir, y ese hombre cuando se sienta, yo creo que las personas nos vemos y ya estamos viendo cosas sin tener que hablar y sin... Y el lenguaje no verbal de Flick es muy claro. Está claro, a todos los niveles. El lenguaje no verbal. Implanta un respeto y una cosa que al principio crees, bueno, este tío habrá llegado ahí con el látigo y este tío es... que va, después ves que la cercanía que tiene con los jugadores y con... es la que hace que esos jugadores lo den todo por él. Ya no por el Barça, por el escudo, sino por el que está ahí. Hemos visto a estos como jugadores pedir el cambio para que salga un compañero que lo está pasando mal, que a lo mejor iba para Estrella, caso de Lamine Yamal con Ansu Fati. Caso de Gavi, creo que un partido fue a sacarlo y le dijo, míster, no me saque a mí, saca... eso es que yo no lo había visto nunca. Y son cosas que eso las genera un entrenador dentro de un vestuario. Porque hay muchos jugadores con muchos egos, con muchas formas de ser, con muchos problemas, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere destacar. Pero con un futbolista como Gavi, que ha tenido una lesión grave, que no es el Gavi de antes de la lesión, evidentemente, que lo llegará a ser por el bien del chaval. Y llega un momento en decir, no, mister, no me saque a mí, es que esas cosas las genera un entrenador. Eso está más claro que el agua. Entonces, por eso la figura un poco de todo eso, incluso de dar salida a la cantera, es de propio entrenador, porque un presidente, yo no, bueno, sí conozco, aquí en Lucena, por ejemplo, he visto tantísimas cosas, que de eso es de lo que muchas veces he aprendido, no porque sea listo, porque yo no es que me considero una persona lista ni muy inteligente, pero nada más que por lo que he visto, porque sí es verdad que observo mucho, escucho. Y he visto aquí presidentes en el Lucena Club de Fútbol, que por desgracia desapareció antes del Coelho de la Gestora, en las que se metían en el vestuario después de un partido con el Cádiz, que nos ganó 1-2, y le decía al entrenador, ¿por qué no ha sacado al que hablamos en mi casa el jueves que tenía que jugar? Eso, yo cuando escuché ese presencié eso, digo, si no lo veo, no me lo creo. Entonces, un entrenador tiene que tener la capacidad de hacer lo que él cree, no lo que un presidente de turno diga o un director deportivo diga. Yo voy con esto a muerte y lo hago, y creo que esa figura estamos viendo al máximo nivel, que Luis Enrique en el PSG lo ha conseguido, Flick en el Barça también, Simeone creo que en el Atlético de Madrid también, y al final es para mí lo más importante de un club. Porque antes, un poco siguiendo esa misma línea, lo que hemos hablado al principio, hoy día con la movilidad de las plantillas, tanto en la tercera división todavía más incluso, al fin de cuentas, de las figuras más estables dentro del club es el entrenador, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, estable e inestable. Inestable a su vez, porque depende de los resultados, eso está claro. Pero que a eso voy, ¿hacer estable al entrenador estabiliza al equipo? Hombre, o sea, es decir, una directiva de día, señores, este señor va a estar aquí unos años, hombre, no sabemos si van a ser 3 o van a ser 1 y... no, 3 o 5, lo que sea, pero estabilizar eso es la primera piedra para hacer un edificio con solidez. Eso puede ser una primera piedra, está claro, en el club que sea, el entrenador que sea, pero luego eso tiene que ir acompañado de un buen cemento, tiene que ir acompañado de que todo el mundo vaya en el mismo, que tenga las cosas claras, que el plano de edificio esté claro, que todo el mundo sepa dónde, ¿no? Eso está claro. Y tienen que venir los resultados, porque estamos en un deporte que por desgracia, bueno, por desgracia o por suerte, nunca se sabe. Cada uno puede interpretar como sea, pero la realidad es la que se vive de los resultados. Entonces, cuando se hace eso y llegan los resultados, como el caso, las cosas que estamos hablando, es cuando te das cuenta de que puede ser un camino bueno para seguir, ¿no? Y cuando aciertas con una persona que sea la adecuada. Pero si los resultados no llegan, pues
normalmente siempre suele ser la figura más... Normalmente no, es la más... La que está más discutida, la que está más observada, ¿no? Porque como decía Juan al principio, aquí todo el mundo sabe de fútbol. Y es la profesión posiblemente la más difícil en este país, porque tienes que estar, los recursos con los que trabajas son recursos humanos, que son los más difíciles siempre. Encima está con gente que... Los futbolistas son los deportistas más egoístas que hay. Siempre. El futbolista lo único que quiere es jugar. Lo demás le da igual todo. Lo puede entender un poquito. Ellos lo que quieren es jugar siempre. Y luego encima está expuesto en una situación en la que todo el mundo opina y sabe que posiblemente sea verdad, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo puede ver fútbol y puede tener una opinión ciertamente formada. La diferencia está en que la gente no ve lo que pasa durante la semana y cómo está el equipo. Entonces, está siempre muy discutido y siempre es más fácil pues cambiar esa primera piedra que hacer otras distintas, ¿no? Pero por suerte ya hay muchos equipos, muchos clubes que lo ven de distinta manera y bueno, pues parece que estamos un poquito más protegidos. ¿O no? Porque un entrenador te pueden echar siempre normalmente iban a la calle por los resultados. Si no era por el resultado era porque en el vestuario no estaba bien. El ambiente no era... Si no era porque con el presidente o el director deportivo no te llevabas bien. Últimamente, ya cada vez más es porque la relación con la prensa no es buena. Y últimamente, que es una cosa que me hace mucha gracia, que otros además pueden ser medianamente entendibles, es por las sensaciones. O sea, que ya está por cosas súper subjetivas, ¿no? Que tú puedes tener una sensación y yo tenga otra. Es que las sensaciones que del equipo. Entonces, estamos siempre ahí manejándonos en un terremoto complicado. Y dar con gente así, pues yo creo que en esta profesión siempre hay que admirarlos, ¿no? Y que intentar no copiarlos, pero sí tenerlos como referentes y saber que ese es un camino, yo creo que hay que seguir. Nos quedan pocos minutos, estamos terminando el programa, la hora nos ha volado, pero no quiero terminar sin un pequeño análisis de la situación, digamos, lo que es la situación, digamos, global un poco y administrativa de las categorías del fútbol. Antes lo hablaba Juan, la tercera antigua, que eran primera, segunda y tercera, lo que había. Entonces la tercera era de una potencia importante. Hoy día el fútbol está reestructurado de otra manera, la tercera actual es la quinta división, en realidad. Primera, segunda, que van aparte, porque además llevan una dinámica orgánica diferente, el fútbol profesional, otro tipo de ingresos distintos y tal, y luego primera red, segunda red y tercera. Mucho fútbol. Y además, para colmo, la televisión todo el día con fútbol. ¿Cómo se manejan estas situaciones? ¿Cómo manejáis? Lo digo porque en concreto, lo hemos hablado antes, hasta para poner los horarios del Ciudad de Lucena, cada fin de semana hay que hacer encajes de bolillos entre que retransmiten esto, lo otro, no sé cuánto. Y bueno, claro, la situación actual está bien estructurada porque es más progresiva, o por contra tanta división ya o tanta categoría un poco habría que reestructurarlo, o está bien tal como está. Hombre, yo prefería cuando estaba la primera, segunda división B y tercera, el haber metido segunda red, primera red, yo no estoy conforme con eso. Y después sí es verdad que de alguna forma, no sé si se podría o no hacer, tendrían que valorar o respetar más el fútbol semiprofesional e intentar, no sé de qué manera, pero que no afectase ese fútbol que hoy día tenemos en las televisiones todos los días, cuando no es el Atlético de Madrid, el Barça, cuando no es el Madrid, cuando no es el PSG, cuando no puedes ver el fútbol en todo el mundo. Y claro, ver un partido de eso a lo mejor le puede llamar mucho más la atención a alguien quedarse en su casa tranquilo viendo ese fútbol que ir al Estadio Ciudad de Lucena. Pero bueno, yo creo que aún así, con todo lo complejo que es lo que hemos hablado antes, intenta buscar el hueco que deja el Barça al Madrid para poner tú el horario del Ciudad y hacer campañas que este año Jorge y el Presi, Rafa, que está con nosotros, han hecho un trabajo impresionante, que es domingo tras domingo buscarse la vida para un día a los institutos, otro día a los colegios, otro día vamos al ayuntamiento de Benamejí, de los pueblos, para que venga más gente, para que haya un buen ambiente, para que el jugador cuando salga vea un campo medianamente lleno, para crear afición.
La verdad que un pueblo como Lucena, a lo mejor no, con los habitantes que tiene, no tendría que tirar de tanto como para tener que llevar a la gente al campo, pero bueno, a ver si nos salen este año las cosas, damos ese saltito y terminamos de enganchar para que haya buena afluencia y la gente prefiera ver a Ciudad de Lucena antes que al Madrid o al Barça, ¿no? ¿Cómo ves la estructura administrativa de la...? Yo directamente no veo fútbol de primera división, ni de segunda, hace mucho tiempo. Bueno, no es porque me cuesta, no tengo mucho tiempo y además que me cuesta seguirlo, porque hay fútbol todos los días y yo creo que eso no es bueno, sinceramente. Porque se está perdiendo el contacto con clubes como el nuestro, por lo que está contando Juani, porque la oferta es tan grande, tan desmesurada, tan llamativa, tan espectacular, tan todo, a todos los niveles, que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Entonces, y no solamente eso, sino que incluso las comunicaciones. Hoy en día, pues te planta en Sevilla a ver un partido de primera división un lunes, un viernes, un domingo, o sea que... Y antes eso era más complicado. Antes no, hasta hace relativamente poco tiempo, el partido del domingo era el de tu ciudad o el de tu pueblo y luego pues intentas ver alguno más. Ahora es más fácil, pero yo creo que es desmesurado. A mí no me gusta porque lo veo ya más como un producto que el fútbol, ¿no? Lo seguimos porque nos gusta y porque luego a fin de cuentas cuando se ve el partido en sí es algo que te atrae, pero luego todo de alrededor yo creo que no es positivo. Y está muy dañado el fútbol, el profesional no tanto, pero el semiprofesional sí. Porque en el fútbol semiprofesional, que es en el que estamos nosotros, hay mucha gente que vive de él. Y el que no vive de él lo necesita para su casa, para llenar su frigorífico, como yo digo. Como puede ser mi caso, o de mucha gente que estamos... A lo mejor no podemos vivir solamente de esto todavía, porque no te da, pero sí es necesario en tu casa. Y ese fútbol hay que cuidarlo más. Y por lo que hay por arriba no hace que lo cuidemos especialmente, ¿no? Aunque económicamente posiblemente ahora haya más ayuda y demás, o no lo sé. Pero igual una reestructuración un poquito más adecuada, mirando más al fútbol semiprofesional, sería más positivo para el fútbol en todo el país. Y nos ayudaría un poquito más y ayudaría también a que el sentimiento ese de pertenencia de que cada uno esté más cerca del equipo de su pueblo, tenga más facilidad para verlo, no esté tan distraído con... Y que el niño pues se compre la camiseta del Ciudad de Lucena antes que la de Vinicio o la de Lamil Yamal, ¿no? Que también está bien que la que tengan, ¿no? Pero que tengan más intención de comprarse la de Joselillo, Moyano, Alberto García o Rafa Castilla o José Cruz, ¿no? O la de Juani. Cuando se hizo la reestructuración esta hace años con la división del fútbol, la liga del fútbol profesional, primera y segunda, y el resto, que es lo que lleva la federación, se hizo, si os acordáis, para salvar el fútbol. El fútbol estaba de primera y segunda, estaban la mayoría de los equipos en una situación tanto económica como fiscal, que debían hasta de callarse, y entonces aquello se hizo y se salvó. Pero claro, ya se hizo ahí un enorme vacío, o sea, ellos, primera y segunda, es un mundo totalmente en el que efectivamente, lo ha dicho Antonio, ha dicho la palabra producto. Es que eso, es que realmente es eso porque ¿qué explica si no que haya fútbol viernes, sábado, domingo y lunes? Pues claro, extenderlo en la parrilla para retransmitir todo. Bueno, ellos han conseguido su objetivo, la Liga Profesional ha conseguido estabilizar económicamente a todo el fútbol, la mayoría de él, pero claro, el hueco con lo demás es un hueco mucho más grande. Entonces, habría que mirar a ese fútbol profesional, semiprofesional y por supuesto ya al fútbol modesto y a las categorías inferiores. Mirar todo eso porque eso es la cantera, eso es lo que va a hacer que la gente juegue al fútbol por afición y por gusto, antes que por otras historias, ¿no? Por otras historias que incluso muchas veces lo hemos comentado tú y yo, el tema de los representantes llevando a niños de 10 y 12 años, o sea, eso es tremendo y eso habría que repasarlo un poco. Se nos fue la hora, amigos. Juan, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. El domingo vamos a estar juntos y seguro que va a haber otra eliminatoria más, convencido estoy de que vamos a jugar otra eliminatoria más y que vamos a conseguir ese ascenso a la segunda red tan deseado aquí en Lucena. Esta es vuestra casa, mucha suerte el domingo y el siguiente,
y bueno, ya iremos organizando más tertulias sobre fútbol para seguir hablando de esto que nos apasiona a tanta gente. Gracias, y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos un miércoles noche más en este programa, en esta ventana de temas de hoy. Hasta el próximo miércoles, que de nuevo abriremos dicha ventana para estar con todos ustedes. Hasta entonces, saludos.